Vamos a leer juntos la palabra de Dios en esta hora en el libro de Isaías capítulo 6. Acompáñenos en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Una vez más, como cada semana, bienvenidos al culto. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde quiera que usted se encuentre. Oramos nosotros, la Iglesia de la Luz de Cristo, y yo, el pastor Dani Fernández, para que juntos continuamos a través de la corriente y el cumplimiento de la palabra de Dios. El título del mensaje para esta semana es El deseo de Dios, Isaías. Lea conmigo Isaías capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Así dice la Biblia en esta hora. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El título del mensaje, como lo hemos compartido al inicio, es El deseo de Dios, Isaías. Y como bien usted lo sabe, si ha estado continuamente en el mensaje de nuestra iglesia, hemos estado hablando de una palabra importante, que es el deseo de Dios. Desde julio, que hemos iniciado hablando del deseo de Dios, hemos visto que a pesar que las épocas han cambiado y a pesar que los grandes líderes y hombres de fe que han permanecido y han quedado en su época, que se han levantado como líderes, el deseo de Dios no cambia. El deseo de Dios, como usted lo sabe, es que todos conozcan el poder de Dios, conozcan el evangelio y las buenas noticias. Y nosotros que estamos dentro de ese deseo, no podemos olvidar algo importante. Una vez más, bienvenidos. En la introducción del mensaje para esta semana, en este mensaje, queremos afirmar algo muy importante. Nosotros vivimos en este mundo, claro, vivimos en medio de la dificultad y las cosas que hay en el mundo, es algo obvio. Nacimos en este mundo. Pero el momento que Dios nos llamó, en el momento que Dios nos salvó, estando aquí en este mundo, no nos llamó para seguir al mundo. Espero que comprenda esto. Sí, vivimos en el mundo, pero la corriente de este mundo ya no es nuestra corriente. Entonces, si vivimos en este mundo, pero no fuimos llamados para seguir al mundo, fuimos llamados ¿para qué? Para salvar al mundo. Que cada día, cada discípulo, cada creyente que vive en medio de la dificultad o circunstancias de este mundo, que no se deje arrastrar y llevar. Ese es el deseo de Dios también. Y así podemos ser testigos para salvar al mundo que está en total crisis. Así, Dios, a los que han llamado, a los que han sido salvos, Dios nos ha prometido su respaldo. ¿Sí? Nunca más estaremos solos. Por favor, le pido que no lo olvide. Usted que es hijo de Dios, usted que es líder, usted que es la persona que transmite las buenas noticias. Dios, su poder y su palabra siguen siendo nuestro respaldo como sus hijos. Si es así, no sea engañado. Por favor, no sea engañado por el ambiente. Por favor, no sea engañado por las personas. Sí, muchas veces nuestras circunstancias a nuestro alrededor nos agobia, nos oprime. Muchas veces lo que sucede en el ambiente y a veces queremos cambiar también de acuerdo a lo que sucede en nuestro contexto. Pero a pesar que el ambiente se ponga tenso o quiera traernos a nosotros presión, no sea engañado. Y menos, por favor, sea engañado por las personas. Sí, porque las personas hablan mucho, a veces exageran, a veces dicen mucho, a veces dicen algo más de lo que escucharon. Las personas también cambian y corazones también son cambiantes. Y por último, por favor, no sea engañado por usted mismo. Aunque no se lo imagine, nuestros pensamientos también juegan un papel importante. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro ambiente, por las circunstancias. A veces somos engañados por nosotros mismos cuando decimos muchas veces, no puedo. ¿Dónde está Dios? Qué difícil es la vida.
Así es la vida de fe. Muchos comienzan a tener ese tipo de ambiente de engaños por las situaciones que nos rodean. Una vez más, no sea engañado por el ambiente, por las personas o por sus propios pensamientos. No olvide que Dios está en su trono y su respaldo está con nosotros y es eterno. O en otras palabras, aun cuando nosotros dejemos este mundo, su respaldo continuará con los que seguirán después de nosotros, porque su respaldo es desde la eternidad hasta la eternidad. Tome este tiempo importante para dar gracias, porque estamos dentro del deseo de Dios y somos esos evangelistas. Iniciando el mensaje en el contenido, ¿qué tenemos que nosotros recordar? Como cada semana, el comienzo. Todo comienzo es muy importante. Y el comienzo siempre tiene que ver con nosotros, los líderes, padres, las plataformas con que Dios nos ha levantado. Hoy que usted me escucha en una iglesia X, usted que es miembro en una iglesia o una congregación, usted que tal vez sea líder, que está guiando a un grupo de personas dentro de la congregación, o usted tal vez sea un asistente que está junto con el pastor y devociona con todo lo que tenga que ver el culto, las actividades. Por favor, usted que es una persona importante en ese lugar, a usted, a nosotros, queremos iniciar este mensaje. Cuando usted lee el capítulo 6, versículo 1, hay un nombre que llama la atención, que el profeta Isaías, que en el libro de Isaías lo dice. Dice iniciando en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué este nombre? ¿Quién era este rey? Sí, la Biblia habla de este rey. Por eso nosotros como discípulos tenemos que primero ver esta realidad. El rey Usías aparece en segunda carta de Crónicas, capítulo 26, del 5 al 16. Y la Biblia habla, la historia habla de que este es un rey muy bueno, un gran rey. Pero este gran rey también tuvo un trágico final. Las obras que se levantaron con este rey eran grandiosas. Dios estaba obrando en la vida de este rey importante. Acompáñenos, por favor, a leer Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y podríamos leer todo, pero quiero leer textos importantes, por lo menos el versos 15, 14, 15 y 16. Dice la Biblia en 2 Crónicas, capítulo 26, en esta hora importante. Lea conmigo. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque le fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, dice la Biblia. Enfaticemos el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué pasó con el rey Usías? El rey Usías, la historia habla muy bien de este rey en su vida, pero también habla de un trágico final porque su corazón se llenó de orgullo y la Biblia dice que se rebeló contra Dios, al punto de lo que no era su oficio como rey, lo hizo, como quemar incienso. Ese era un oficio para los sacerdotes. Allí vino el problema. Se orgulleció tanto que la Biblia dice que Jehová le envió lepra y fue apartado y murió así, lleno de lepra. Qué trágico final, ¿verdad? Pero más se habla de las buenas obras que hizo este rey, un gran rey, pero tuvo ese final. ¿Por qué digo esto? Porque en el año que murió el rey Usías, dice la Biblia que Isaías vio al Señor sentado en su trono. Muchas personas preguntan en medio de la crisis, y a veces tal vez Isaías, el profeta, tal vez pensaba igual.
Así somos nosotros los seres humanos, que en medio de la crisis, del dolor y de la dificultad, porque es latente, las situaciones que vienen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió esta desgracia? ¿Dónde estaba Dios cuando no es, dónde estaba Dios cuando mi padre o mi madre o mis hermanos o mi hijo falleció? Esa es la pregunta que muchos creyentes inclusive se hacen en su vida cuando pasan por crisis. Y ese era el tal caso de Isaías también. Hoy tenemos que recordar algo. ¿Dónde estaba Dios? En medio de la crisis de que el rey Usías no estaba. ¿Dónde estaba Usías cuando el trono de Usías ahora estaba vacío y vacante? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? ¿Sabes dónde? Está en su trono. Está en su trono y sigue en su trono. Esto es lo que hoy podemos ver en Isaías capítulo 6. Él sigue siendo soberano Dios. Él sigue estando a cargo de toda la creación. Él sigue teniendo el control de todas las cosas desde el pasado, presente y futuro. Él es el mismo Dios de ayer y hoy. Él sigue en su trono. Por favor, creyentes, no olvide esto en medio de toda dificultad y crisis en nuestro alrededor. Porque como creyentes a veces pasamos por momentos muy difíciles. A veces llegamos a un punto de que a veces nos deprimimos, pero Dios sigue en su trono. Él sigue gobernando con poder y está a cargo de todo lo que vemos ahora. Viéndolo de esta manera, es lo que hoy podemos nosotros tomar. No se preocupe, no nos preocupemos a pesar de toda la situación que tengamos. Es como si Dios le dijera a Isaías, Isaías, puede que el trono de Usías esté vacante. Puede que Usías ya no esté en su trono, pero Dios sigue y seguirá en su trono. Aunque el trono de este mundo, aunque los gobiernos de este mundo, aunque sean buenos, queden vacantes, Dios seguirá en su obra, en su trono, eternamente. Nada va a cambiar esto, hermanos. Por eso, obreros, siendo la situación que venga, creamos que Dios es soberano y sigue teniendo el control de todas las cosas. Él es el Dios omnipresente y omnisciente porque está sentado en su trono. Su presencia continúa obrando, aunque el trono del mundo esté vacío. ¿Sabes? ¿Sabe usted cuándo es que el trono, de un reino queda vacante? ¿Sabe cuándo? Cuando el rey muere. No es como las elecciones que se hacen cada ciertos años. Cuando el rey muere es apenas que su hijo o hija toma el trono, la silla del trono. Pero ¿por qué el trono de Dios nunca quedará vacío y vacante? Porque tiene que morir y Dios no muere. Dios es Dios eterno para siempre y toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Este es el Dios que está en su trono y obra con sus ángeles en todos los campos. Este es el Dios en que los ángeles le sirven y le cantan santo, santo, santo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que está sentado y respaldando a nosotros como sus hijos. La realidad presente es difícil, pareciera imposible de superar, pero Dios supera todo, porque Él es el Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Y ese Dios está con usted y conmigo. Este es el comienzo que debe tener el líder en medio de cualquier crisis, circunstancias que haya en su familia o en la iglesia. Segundo, no olvide que ese trono sigue lleno de la gloria de Dios. Ese trono está allí. Ese es el trono de su gracia. Eso es lo que Isaías se percató. El Dios trino obra con poder del trono. Él es el Dios eterno. Algunos comentaristas dicen que la realidad de por qué los ángeles, los serafines decían
santo, santo, santo 3 veces, es que estaban hablando y estaban exaltando y adorando a la Trinidad. Dios Trino está con nosotros desde su trono. No se ha puesto a leer este pasaje que la Biblia dice que ni siquiera los ángeles se atrevían de mirar al Señor. E Isaías lo vio, dice, se impactó Isaías. Ese es el respaldo del trono, pero también es el trono de la gracia. ¿Por qué es el trono de su gracia? Porque en Isaías capítulo 6, versículos del 5 al 7, Isaías exclama algo muy importante que todo creyente evangelista no puede olvidar. Dice de esta manera: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Algo que llama la atención es que Isaías mismo se dio cuenta. Él era indigno de estar delante del trono de Dios. La Biblia dice que toda la humanidad se separó. La Biblia dice que toda la humanidad está excluida de la gloria de Dios. La Biblia dice que nuestro destino es ir para siempre, no solamente hoy, separados de Dios por la eternidad y sufrir en el infierno. Nosotros que vivimos en este pueblo de labios inmundos, porque venimos de esta generación de Génesis 3, pero Dios en su gracia nos salvó, nos redimió, nos perdonó. Isaías proclama algo, se percata de su verdadera identidad cuando se da cuenta que está delante de aquel que es 3 veces santo. Nosotros hemos comprendido, no es que solamente creemos en el Evangelio, no es que solamente aceptamos a Cristo, sino que nos hemos percatado es por qué necesitamos del Evangelio. ¿Cuál es la razón de que yo debo aceptar a Cristo? Conocemos la necesidad del Evangelio. Romanos 5:8 dice que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Delante del trono de Dios, todas las personas pueden recibir gracia y salvación. Dios nos ha dado este mensaje del Evangelio para todas las personas del mundo. Obreros, no olvide que somos una existencia que solamente necesita a Dios. Solamente somos una existencia que tiene que estar junto con Dios. ¿Sabía esto? El ser humano por naturaleza quiere buscar a Dios. Por naturaleza sabe que hay un Dios y anhela estar junto con Dios. Por eso Dios nos preparó el camino para que el ser humano se acerque a Dios. Y eso es el camino de la gracia. El camino de la gracia de Dios para toda la humanidad, iglesia y obreros. Somos esos testigos del trono de la gracia. Los testigos que tenemos que transmitir este mensaje. Que todas las personas pueden venir a Cristo. Hoy en día que usted es salvo, ya ha entendido el Evangelio, hay una gran promesa para nosotros. Y esta promesa para nosotros aparece en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Quiero leer esta promesa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nosotros podemos ahora acercarnos al trono? ¿Por qué ahora nosotros tenemos respuestas de la oración? ¿Es porque somos los mejores? No, es porque fuimos salvos por gracia. Es que Dios nos reveló el Evangelio y nos envió a Cristo. Y a través de Cristo, que es el verdadero sacerdote, usted y yo ahora podemos acercarnos a Dios y orar a Él. En el nombre de Cristo. Este es el mismo Dios que está sentado en su trono. Este es el mismo Dios que los ángeles cantan 3 veces santo. Este es el mismo Dios que nos perdonó, nos redimió. El mismo Dios que nos salvó. Este es el mismo Dios que nos llenó con su imagen. Y ahora, con esta imagen, podemos ir al campo
y testificar del trono de la gracia de Dios. Y por último, obreros, el deseo de Dios realmente no cambia. Es tan impactante porque el mismo corazón de Dios que aparece desde Génesis 3:15, cuando habló de la simiente de la mujer, que iba a venir para deshacer las obras del diablo, este mismo evangelio, el mismo deseo se manifestó ahora en la vida del profeta Isaías. Después de que el serafín llega y le pone el carbón encendido en sus labios y le perdona su pecado, vino la pregunta de Dios. Y yo quedé pensando, ¿acaso Dios pregunta? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Por qué Dios pregunta? ¿A quién iremos? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Acaso Dios no sabe? Sí. Algo que llama la atención aquí en el texto que dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué habla en plural? Porque aparece la Trinidad. El Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, nos ha llamado a nosotros como testigos y obra con su trono celestial. Él conoce nuestra vida y Él sabe que nuestra vida es solamente para proclamar el Evangelio. Por eso, obreros, tenemos que ser los discípulos que conozcan el interés de Dios. Los discípulos que conozcan las lágrimas de Dios. Que el deseo de Dios en su corazón esté en nuestro corazón también. Así podemos proclamar el evangelio del trono. Este evangelio que se transmite para todos los campos. El único evangelio que quiebra la potestad de Satanás. No olvide, obreros, que solo la palabra de Dios puede abrir los ojos. Solo la palabra de Dios puede abrir los oídos, el corazón del hombre. Solo la palabra de Dios puede traer sanidad a las personas que están heridas. Sí. En el texto de Isaías capítulo 6 aparece este texto donde Dios le dice a Isaías, háblales, háblales hasta el final. Háblales aunque no entiendan, aunque no oigan. Si ellos llegan a entender, llegarán a tener sanidad. Esa es la obra que Dios nos pide que hagamos en el campo. Yo no puedo cambiar a nadie. Solo Dios puede abrir a través de su palabra los ojos, los oídos, el corazón y traer sanidad, porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Obreros, vayamos al campo. Isaías estaba en una crisis fuerte en su época porque la gente no quería escuchar del mensaje. Era una época de mucha persecución. El deseo de Dios, proclamémoslo, a pesar de las circunstancias y todo lo que venga a nuestro alrededor. Y concluyendo el mensaje del día de hoy, obreros, cuando usted va al capítulo 6, en los últimos textos, al final, en Isaías capítulo 6, lea lo que dice el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El pueblo de Israel estaba totalmente entenebrecido, pero en medio del caos y la destrucción y la desolación que iba a venir, yo dije, Señor, ¿hasta cuándo? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados, Señor de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. A veces nuestro ministerio parece difícil. A veces el ministerio, cuando proclamamos el evangelio, pareciera que la gente no quiere escuchar. Continuemos, obreros, proclamando el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y aunque los campos parecieran difíciles, como hemos compartido, mire a la siguiente generación, a ellos que vendrán después y quedarán después de nosotros. Ellos serán como el roble y la encina, que al ser cortados saldrá el brote. Y ese brote será un pueblo santo, dice la Biblia.
Nuestra siguiente generación se deben levantar como esos protagonistas en su época y también proclamar este evangelio, a pesar que ahora parecieran que las iglesias se están cerrando porque está ocurriendo, pareciera que las iglesias ahora se están dividiendo, pareciera que ahora hay un caos en muchos ministerios. En medio de todo, continuamos proclamando el evangelio y principalmente a la siguiente generación, porque allí son ellos los que continuarán proclamando este mensaje. El deseo de Dios para Isaías se ve: no seamos engañados, obreros, por el ambiente. Dios sigue en su trono, fue el trono de este evangelio, de la gracia que nos salvó. Por eso no podemos olvidarnos del campo. El deseo de Dios es que sigamos proclamando este evangelio del trono en cada campo, en cada lugar, hasta levantar a nuestra siguiente generación. Esos aquellos que quedan, que quedarán y harán que otros queden. En el capítulo 12 de Juan, en el versículo 41, Cristo mismo habla de esto, tomando la cita de Isaías capítulo 6. Y quiero leer para terminar este tiempo en Juan capítulo 12, versículo 41. Permita leer para terminar este tiempo. Así dice la Biblia. Juan 12, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En este pasaje podemos ver algo muy importante. Isaías vio la gloria de Dios. Y esta gloria, habla Jesucristo, que esta gloria de Dios es Cristo. En otras palabras, Isaías vio el futuro, la obra del Mesías que había de venir y cumplir la palabra. Ese Mesías iba a ser la gloria de Dios en la tierra. Ustedes en capítulos después usted va a ver que mismo Isaías dice en Isaías 7:14, Emanuel. Y después en Isaías 9 habla del rey que estará sentado en su trono y su reino no tendrá límites. En Isaías 9. Isaías proclama el evangelio y proclama el cumplimiento de ella. Por eso es muy importante, obreros, transmitir el deseo de Dios y continuar proclamando este evangelio y levantando hasta nuestra siguiente generación. Somos la iglesia y Dios nos ha dado este ministerio muy importante, mirando la posteridad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos que guíe a todos los discípulos y obreros importantes en todos los campos, Señor. Oramos para que podamos ser esos discípulos que no sean engañados por el ambiente y no olvidemos que Dios sigue sentado en su trono, sentado y gobernando la creación. Este Dios está en su trono, nos dio su evangelio y nos salvó. Y a través de este evangelio pudimos conocer el deseo del corazón, las lágrimas de Dios. Señor, permítenos proclamar este evangelio hasta nuestra siguiente generación, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora y meditamos en ellas con acción de gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos. Amén.